El totalitarismo de Estado toma cuenta del mundo cada vez más en una gran batalla contra la libertad política en el mundo. Para nadie es secreto que Venezuela se consolida en una dictadura terrible, amenazante, sangrienta, un totalitarismo puro y duro, así como Cuba desde hace 60 años que se mantiene en el poder gracias a Occidente, después de la falsa invasión de Bahía Cochinos y del acuerdo que hizo Nikita Khrushchev, una en 1961, la otra en 1968, consolidó el poder de esa dictadura. Pero acá después viene Colombia. Colombia, pero ¿cómo? Colombia no hay tiranía. Vamos camino para allá y veremos entonces las noticias de Petro que amenaza por las consecuencias del juicio político que ya comienza a mojar sus pies para destituirlo. Él dice que entonces vamos a hacer una violencia callejera, vamos a destruir el orden y va a haber un colapso para el país. Eso lo dice Semana y lo vamos a ver aquí. También vamos a ver que hay una onda de dictaduras en todo el mundo, no solamente Rusia de Putin, China, Corea, sino en América Latina, después del Foro de San Pablo, se consolidaron, pero a medida que van perdiendo el prestigio y va quedando claro que lo que está por detrás es la toma del poder por parte de los comunistas, comienzan a consolidarse como tiranías. Y ahí está también Colombia, no solamente Nicaragua, Venezuela, sino Colombia, que va siendo poco a poco apretado por las garras del oso y va a llegar un momento en que cuando querramos reaccionar, ya las garras no nos van a dejar salir de ella. Bueno, vamos a ver la conclusión que será la restauración del orden de la civilización cristiana. Quédese porque el tema es muy interesante. Caminamos para la dictadura del mundo, para un nuevo orden mundial, sea en nombre de la democracia, sea en nombre del totalitarismo de Estado. Las dos llevan al mismo lugar. Bienvenidos a una nueva emisión de 7 días en revista. Un saludo cordial a todos los amigos del Centro Cultural Cruzada y a todas aquellas personas que se interesan por un análisis semanal de los acontecimientos a la luz del pensamiento católico, inspirado en el pensamiento del libro Revolución y Contrarrevolución de Plinio Correa de Oliveira, que como ustedes saben el Centro Cultural Cruzada parte de esa gran familia de almas de tradición, familia y propiedad inspirada por el pensamiento y acción del profesor Plinio Correa de Oliveira, que siempre se ha deseado es la restauración de la civilización cristiana. Suscríbase si no lo ha hecho y vamos a las noticias porque son muy importantes. De hecho, hay una tendencia cada vez más clara en el mundo para un totalitarismo de Estado. Un totalitarismo de Estado que va tomando cuenta de las naciones y todas en nombre del comunismo camuflado, porque es que a veces el comunismo hoy en día, por ejemplo, el Foro de San Pablo, él tomó el poder en América Latina camuflándose, diciendo que no era comunismo, que era simplemente funciones sociales, etcétera, etcétera. Hoy en día queda claro que hay un eje en el mundo entero que parte de Brasil, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Putin, China, Corea del Norte, Irán, son todos totalitarismos de Estado. Y se están creando dos bloques claros, el totalitarismo de Estado por un lado y la democracia por otro lado. Son dos mundos en entrechoque hoy en día que por eso explica pues no solamente lo que pasa en Ucrania, lo que pasa en Israel, sino lo que está pasando en Venezuela y aún en Colombia. Por eso ustedes vean, por ejemplo, en Venezuela, que parecía ser que iba a ser
la solución ahora en nombre de la democracia. El doctor Edmundo gana por un 70% del electorado y contra un 20% de más o menos de Maduro. Simple y sencillamente ya no le dieron en una proporción tan grande para hacer fraudes en las máquinas de votación de las que el comunismo ya tiene una gran experiencia, una escuela de fraudes electorales, pero era imposible esconder eso, por eso simple y sencillamente quemaron las planchas electorales, los listados, de manera tal a que lo único que se sabe es lo que sí se recogió de la oposición y quedó claro que ellos habían ganado contundentemente porque es una prueba que es inexcusable. Pues bien, Maduro no suelta las riendas del poder. ¿Y será Maduro? No. Es un poder global comunista que está por detrás y que lo apoya, porque ustedes ven que ahí sí no hay aquello de que hay que defender la democracia o el poder del pueblo. En nombre del pueblo, ellos están creando una dictadura, siendo genocidas, matando centenas de personas, las cárceles de Venezuela están llenas. Y esta semana se dio pues que la embajada argentina fue rodeada por centenas de personas de seguridad de Venezuela. Ya esa embajada, como se habían roto relaciones entre Venezuela y Argentina, estaba bajo la custodia del Brasil, pero es un lugar soberano, de tal manera que en él se cubre bajo la inviolabilidad de los convenios de Viena, que le da, considera a las embajadas como territorio del país. Por lo tanto, eso es una agresión de guerra, fue una invasión al territorio argentino y brasilero. Pero no quedó en eso, también una gran temeridad de Maduro, 150 encapuchados de la policía y de la Guardia Nacional venezolana invaden el vecindario de María Corina Machado, matando, disparando, quebrando, destruyendo el patrimonio, haciendo arrestos aquí y allá en medio de la noche. Es decir, ellos ya quieren ir a matar y a arrestar con lo que den, van por todo. Pero qué curioso, pareciera que hay una protección internacional. Y fuera de eso, usted ve que hay una verdadera guardia pretoriana que protege a Maduro, que son guardias militares profesionales cubanos, y Maduro dicen que tiene una serie de sótanos especiales donde él se refugia. Es decir, ellos no van a entregar el poder. Y es que ellos no pueden más hacer, porque ellos ya no pueden hacer más fraude, dado la desproporción de la mayoría que vota contra el comunismo. Pero en todo caso ellos se han hecho a los poderes de manera no democrática, solo con fraudes. Putin, por ejemplo, ganó las pasadas elecciones con un fraude escandaloso y matando a sus opositores. Es el poder del veneno. Bueno, ¿y Cuba? Cuba, bueno, Luis Fernando, Cuba ya tiene 60 años de comunismo, claro. ¿Y quién fue el que consolidó el poder de Cuba? El propio Occidente. Cuando fue la invasión de Bahía Cochinos, en la que se supone que el ejército americano iba a tomar cuenta para ordenar políticamente a Cuba, eso fue un fracaso, pero un fracaso premeditado. El poder americano podría haber paseado triunfalmente por La Habana, simplemente se dieron en que fracasaron y de esa manera le dieron más prerrogativas y justificación a Castro para consolidarse en un gobierno totalitario. Después vinieron los misiles nucleares de Nikita Khrushchev para La Habana, para Cuba, y entonces dio el bloqueo famoso de 1968, que estuvimos a un borde, a 1 milímetro de la guerra mundial nuclear. Sin embargo, todo se deshizo porque Nikita Khrushchev hace un convenio, un arreglo con John F. Kennedy, el famoso disque anticomunista, para que él se comprometía a permitir el régimen cubano de Castro
a cambio de que se retiraran los misiles nucleares de la isla. Bueno, y entonces eso ya se ha ido consolidando un verdadero eje que es Venezuela, Cuba, Nicaragua y ahora Colombia. Colombia, dirá alguien, Luis Fernando, no se te está yendo la mano y no será que, ¿cómo puedes decir que Colombia es una dictadura? Colombia todavía no lo es. Hay instituciones fuertes que le impiden a Petro llevar las cosas adelante. Y una de ellas es el Consejo Nacional Electoral y otra es el Congreso con el juicio político. El Poder Judicial todavía tiene cierta autonomía, hay instituciones sólidas en el país, pero justo ahorita el Consejo Nacional Electoral presenta todas las pruebas de que fue un fraude, un delito, un avasallar de los topes electorales, de manera tal a que hay pruebas claras para que el juicio político en el Congreso concluya con la destitución de un presidente que es fraudulento. Bueno, ¿cuál fue la respuesta? Aquí está, en política voy a colocar abajo el link de semana. Petro ataca al CNE, dice que está cocinando un golpe de Estado en su contra los derrotados en el 2022 y llama a la movilización en la calle. Acuérdense que acabamos de tener un bloqueo con camioneros. Ese bloqueo puede volver en cualquier momento. La situación de Colombia está muy inestable. Ahora, este señor se ve apanicado porque ve que va a ser destituido. La destitución es inminente. Entonces, ¿qué hace? Amenaza con violencia, con vandalismo, con sangre, con acabar con la propiedad privada y bloquear y colapsar la economía. El mandatario colombiano volvió a arremeter contra el organismo electoral en medio del proceso de investigación contra la campaña de la presidencia. El presidente, entre comillas, Gustavo Petro Urrego, arremetió este domingo 8 de septiembre, es decir, ayer, nuevamente ante el Consejo Nacional Electoral en medio de la investigación que avanza en el organismo frente a la campaña que lo llevó a la Casa de Nariño. El mandatario volvió a insistir en un golpe de Estado en su contra y manifestó que el organismo electoral y la Comisión de Acusaciones buscarán destituirlo de su cargo, por lo que llamó de nuevo a la movilización en las calles, por lo que la calificó como una burla al voto popular. Voto popular no fue porque hubo delito, fue un avasallar de topes electorales y ustedes saben que la opinión pública puede ser muy condicionada con la propaganda. Quien tenga más propaganda ese gana, por eso los topes electorales son necesarios en una disputa por igual y justa. Bueno, él dice que las instituciones del país están haciéndole un golpe de Estado por cumplir con la ley. Usted ve que cuando a ellos no les conviene, entonces es la violencia. Y dice, mientras de un plumazo y contrario a la doctrina constitucional usada con todos los presidentes de Colombia, al deshacerse de un plumazo en un concepto no vinculante del fuero integral del actual presidente de la República, inició un golpe de Estado a la colombiana, señaló en X Petro. No fue así, no es un plumazo, es la ley, la aplicación, es todo lo contrario. La Comisión de Acusaciones ya ha incurrido en prevaricato porque ha dejado mucho tiempo sin decidir una cosa que ellos ya deberían haber decidido, y estrictamente a ellos se les puede acusar por prevaricato y podrían ir a la cárcel, y ellos también, los congresistas, tienen miedo y por lo tanto ahora están acelerando la cosa. Concluyó: con votos de enemigos políticos del presidente en el Consejo Electoral y luego en la Comisión de Acusaciones, buscarán destituirlo sin haber cometido delito alguno. ¿Cómo que no? Es un delito los topes electorales. Sin dolo alguno y burlarse del voto popular del 2022. No hubo voto popular. El voto popular fue manipulado, fue robado por la registraduría y eso queda claro porque ellos ni siquiera
quisieron presentar, ilegalmente no quisieron presentar las planillas E11, donde quedaba claro donde habían sido manipuladas las sumas al final y habían sido condicionadas todas para la victoria de Petro. Él ganó por fraude, no solo en las urnas, sino por los topes electorales. A él se le está denunciando simplemente por los topes electorales, pero él cometió muchos otros delitos. Ni qué decir todos esos silencios con relación a Benedetti, con relación a Nicolás Petro y otras personas que él tiene en el Palacio de Nariño. Se esconden crímenes, se esconden grandes bolsas de dinero que constantemente salen del país con el nombre propiedad de Gustavo Petro Urrego. Bueno, eso es más o menos lo que pasa, es decir, Petro está queriendo incendiar el país. ¿Y qué tiene él a favor? Tiene las guerrillas del ELN, de las FARC, que tienen vastas zonas de control en el país que ellos pueden colapsar. Tienen las guardias indígenas especializadas en bloqueos de carreteras que pueden colapsar el país, peor aún que lo que fue en la época de Duque, cuando él mismo fue el que organizó ese colapso del paro nacional. Bueno, él tiene también los guardianes de la paz, que son delincuentes a sueldo por el gobierno, que son impunes, que salen de las cárceles y que ellos son los que realmente saben intimidar todos los barrios, todas las partes marginales de la ciudad, de manera tal a que ellos pueden transformar un país sin ley. Y todo eso va a ser con una amenaza, un chantaje, un río de sangre y un colapso de la economía. Se da cuenta que sí, Petro puede ir a aliarse con Maduro para hacer un verdadero eje, un eje de las tiranías, del totalitarismo de Estado, de la dictadura, del gobierno de facto. Bueno, entonces vamos a ver, quien viva verá. Mientras, cuanto antes debemos reaccionar, porque va a llegar un momento en que va a ser demasiado tarde. Así que ese es el consejo que Cruzada hace, simplemente sea en el marco de la ley, lo que él no hace en el marco de la ley. Bueno, vamos a ver otro punto. Hay una onda de dictaduras en el mundo. Nosotros ya nos acostumbramos a la Rusia de Putin. Putin ganó las elecciones con un fraude y con un asesinato, eliminando con veneno a sus opositores y con el control de las urnas, de manera tal a que él es un gobierno fraudulento. China es una dictadura que de Mao Zedong, 1948, viene violando los derechos humanos, es una dictadura de facto. Corea del Norte igual, es una tiranía, la peor tiranía del mundo. Y así por el mundo entero vemos Irán, etcétera, etcétera. Y aquí en América Latina, después del Foro de San Pablo, el comunismo decidió tomarse el poder en toda América Latina en nombre de la democracia, camuflándose, diciendo que no era comunismo, que era progresismo, otra serie de eufemismos. Llegaron a las urnas con el apoyo del fraude en cada país, porque fueron fraudes especializados. Y aquí este video no da para estar probando cada uno de ellos, pero son muy evidentes, tanto en Brasil, cuanto en Perú, cuanto en Colombia y cuanto en Venezuela, que es evidente que ya son los fraudes claros. Pero el apoyo también de las conciencias, de la mordaza de las conciencias, de la teología de la liberación, esa serie de comunistas infiltrados dentro de la Santa Iglesia para dar la impresión de que el comunismo está aliado con el demonio comunista, ateo, materialista, hegeliano, y haciendo olvidar las condenaciones repetidas de los santos padres contra el comunismo, inclusive la de Pío XII, que condena bajo pena de excomunión a quien votase por el comunismo. Entonces ellos dicen, no, el comunismo superado, y así ellos llegan al poder, pero eso sí, en el poder hacen bloques internacionales de totalitarismo de Estado con todos los regímenes comunistas del mundo. Ustedes saben aquello del tigre, ¿no? Tiene rayas de tigre, tiene colmillos de tigre,
tiene orejas de tigre, tiene cola de tigre y garras de tigre. ¿Qué es? Pues es tigre. Ellos son comunistas, ¿cierto? Pero entonces de esa manera se va consolidando en el mundo un verdadero eje. Y aquí cerca, en el Caribe, tenemos un verdadero eje. Venezuela, Cuba, Nicaragua y ahora Colombia que se perfila. Estoy seguro que Venezuela está muy interesada, Maduro está muy interesado en ayudar y mandar todos los terroristas de las FARC y el ELN que viven allá para venir y hacer insurgencia en Colombia y hacer con que nosotros colapsemos y entreguemos los puntos pensando que con eso se va a resolver el problema. No, el comunismo cuando toma cuenta del poder mata y se impone y viene la pobreza, la esclavitud y la imposición. Bueno, entonces, ¿qué es lo que está en juego? Es la libertad política en todo el mundo. Y usted ve que, ¿será que ellos lo conseguirán? Por un lado, veamos el otro lado. Rusia está tambaleando, Colombia también tambalea, porque puede ser que Colombia, la Comisión de Acusaciones del Congreso termine destituyendo a Petro y que en esa violencia de Petro también los colombianos despertemos y también el paro camionero y el país entero se despierte. Puede ser también. Maduro está en la cuerda floja, él sí, a punta de bota militar se está tomando el poder, pero por otro lado, Biden, ¿será que Biden no va a aprovechar la oportunidad para darle prestigio a los demócratas y de esa manera la victoria a Kamala Harris? Posiblemente vaya a ser una gran presión para derrotar a Maduro. Si él quiere, lo hace, cierto, pero usted ve que las situaciones no son muy buenas para esas tiranías. La dictadura de Nicaragua está pegada con chicle. Ellos son una dictadura que persigue a la iglesia, persigue al pueblo, acaba con las libertades políticas, pero la reacción es masiva, ¿cierto? Entonces, las perspectivas son una verdadera batalla entre el bloque democrático y el bloque totalitario. Y el mundo cada vez se está equiparando a eso. Y alguien diría, pero ¿y la Agenda 2030 no es más peligrosa, Luis Fernando? La Agenda 2030 es un comunismo en el marco de los regímenes democráticos, ¿cierto? En que se acabará la propiedad privada, en que se acabará la familia, en que se acabará la libertad política y religiosa con una religión universal y que simple y sencillamente habrá una dictadura del pensamiento único en nombre del orden mundial porque así lo requiere. Pero también el régimen del bloque totalitario impondrá el comunismo, impondrá la coacción a la libertad religiosa y la libertad política, como lo es por ejemplo en China, como es en Nicaragua, eso se consolidará. Es decir, los dos bloques caminan para ese mismo nuevo orden mundial, para un comunismo global. Entonces, ¿qué hacer si los dos bloques llevan a lo mismo? La conclusión del Centro Cultural Cruzada es que estamos en un fin de civilización y nosotros volvemos los ojos a la restauración del orden, es lo que debe primar. Y eso no lo podemos hacer si no es con la ayuda de la Santísima Virgen, Reina de la historia. Yo estoy hablando del reino de Cristo, sí, el reino de Cristo. Alguien podrá sonreír, los escépticos podrán sonreír. Sin embargo, yo puedo decir que aunque los escépticos sonrían, la sonrisa de los escépticos jamás podrá detener la marcha victoriosa de los hombres que tienen fe. Y como hombre de fe, los amigos de Cruzada, los miembros del grupo de Cruzada, saben que Dios intervendrá para defender la Santa Iglesia y la civilización cristiana, de tal manera que vendrá nuevamente el restablecimiento del orden católico, es decir, la paz de Cristo en el reino de Cristo, es decir, la civilización cristiana austera, jerárquica, fundamentalmente sacral, antigualitaria y antiliberal, como así lo explica el profesor Plinio Correa de Oliveira en el capítulo que restaurar del libro Revolución y Contrarrevolución. Y entonces, para el próximo video, ya les doy de adelanto, les vamos a presentar cómo en la iglesia hay también una polarización entre el sector progresista
ateo, comunista, liturgicista, que quiere a través de sínodos destruir a la iglesia y crear una nueva iglesia, pero por otro lado la iglesia tradicional que comienza a renacer en todo el mundo. Entonces ese progresismo pseudocatólico con sus sínodos pastorales, homosexuales y cambios litúrgicos ya satánicos, como es el cambio de la misa para la masonía, es enteramente satánico. Se está topando con una nueva emerger del tradicionalismo que renace, la revaluación del magisterio tradicional y las normas morales. Es una verdadera polarización religiosa. Y acuérdese que la iglesia es el centro de la historia, así lo enseña Santo Tomás, que el centro de la historia es la iglesia. Y por lo tanto, de esa batalla se va a decidir el mundo de aquí a poco. No va a ser ni el bloque totalitario ni el bloque democrático que están peleándose la toma del poder global. Es lo que va a pasar en la iglesia. Y para nosotros, ¿qué es lo que debemos hacer? Rezar y confiar en que vengan esos acontecimientos que Nuestra Señora profetizó en Fátima en 1917 y que termina con esas palabras tan bonitas: por fin mi Inmaculado Corazón triunfará. Por lo tanto, yo los invito a que recemos el rosario, no perdamos la fe, no perdamos el norte. Gracias por su audiencia, le invito a que dé un me gusta, que comparta con sus amigos, hagamos apostolado, suscríbase a nuestro canal si usted todavía no lo ha hecho, dé una donación a este canal a través del link que voy a colocar aquí abajo. Clíquelo y dé a la causa de la civilización cristiana, al apostolado católico, una ayuda de la cual usted después se va a enorgullecer y presentar las cuentas delante de Dios bondadoso en el juicio. Yo ayudé a la restauración de la civilización cristiana. De una donación, unos 100,000 pesos, no le es a usted una grande falta. En cambio, para hacer de gran tesoro para la civilización cristiana. Si puede dar más, mejor. Si puede ayudar, también personalmente. Entonces, lo espero para el próximo video. Muchas gracias.